Hola comunidad 100% fiscal. Mi nombre es Jessica Salazar Cuervo y hoy hablaremos de reformas fiscales 2021, instituciones de asistencia privada, plataformas tecnológicas y servicios digitales. Hoy les voy a hablar sobre la ley del impuesto al valor agregado, específicamente sobre las reformas que se publicaron en el decreto del 8 de diciembre del 2020 con respecto a las instituciones de asistencia privada, plataformas tecnológicas y servicios digitales. Bueno, pues para esto voy a comenzar con la primera reforma, que es justamente una reforma que aplica el artículo 15 de la ley del impuesto al valor agregado. No sin antes mencionar que el artículo 15 nos establece que no se pagará el impuesto por la prestación de diversos servicios. La reforma específicamente versa por lo que hace a la fracción 14 de este artículo 15, de manera tal que el artículo como tal nos establecería que no se va a pagar el impuesto por la prestación de servicios profesionales de medicina cuando su prestación requiera de título médico conforme a las leyes, siempre que sean prestados por personas físicas, ya sea individualmente o por conducto de sociedades civiles. Eso es lo que nos establecía pues la ley del impuesto al valor agregado antes de la reforma, es decir, del decreto del 8 de diciembre del 2020, como ya les había comentado. De manera tal que al reformarse esta fracción, pues nos queda de la siguiente manera. No se pagará el impuesto por los servicios profesionales de medicina cuando su prestación requiera título de médico que se expida conforme a las leyes, siempre que sea prestado tanto por una persona física individualmente o a través de una sociedad civil, y se le agrega a través de una institución de asistencia o beneficencia privada debidamente autorizada por las leyes de la materia. Y entonces aquí pues encontramos que se están agregando dos instituciones a través de la cual se pueden prestar estos servicios. De manera tal que para efecto de materia local en la Ciudad de México encontramos una ley de instituciones de asistencia privada específicamente para el Distrito Federal, de aplicación local evidentemente, la cual es importante. ¿Por qué? Pues porque nos define o nos trae la definición de qué es una institución de asistencia privada, la cual nos establece que una institución de asistencia privada pues es justamente una institución con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin fin de lucro. Ejecuta actos de asistencia social sin designar individualmente al sujeto de asistencia, es decir, pues hacer referencia a una asistencia social, una asistencia colectiva, la cual puede ser tanto una asociación o una fundación. Esto es para efecto nada más de definir lo que significa una institución de asistencia privada. Ahora vamos con la parte de beneficencia privada. Para esto nos dimos a la tarea de estudiar, otras leyes locales y encontramos que en el estado de Veracruz se encuentra vigente y aplicable la Ley de Instituciones de Beneficencia Privada para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual nos define qué es una institución de beneficencia privada, dándonos a conocer que las mismas son entidades particulares con personalidad jurídica y patrimonio propio, con fines evidentemente de utilidad pública y no lucrativos. Siempre y son reconocidas por el Estado justamente como auxiliares de la administración pública en el cumplimiento de asistencia social. Ahora, aquí mismo esta ley nos define qué se entiende por actos no lucrativos y de utilidad pública y nos dice que estos son los ejecutados con fondos de particulares sin objeto de especulación, con un fin humanitario y sin designar igualmente a los beneficiarios. Esto estamos hablando de una asistencia colectiva. De manera tal que dándoles estas dos definiciones, podemos complementar la primera reforma de las que le quiero platicar con respecto al artículo 15, fracción cuarta. Terminando esta parte sobre lo que versa esta primera reforma, vamos a entrar a hablar ahora sí sobre plataformas tecnológicas, que es lo más amplio que se reformó ahora sí que en esta materia, en materia de ley del impuesto al valor agregado sobre los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. De manera tal que vamos a platicar primero de lo que nos establece el artículo 18D. Eso es importante, ¿por qué? Porque vamos a platicar de la primera reforma que, tuvo este artículo. Es justamente una adición al último párrafo del 18D, pero pues no podemos entrar a platicar del último párrafo del 18D sin conocer qué establece el 18D. Entonces, el mismo 18D nos establece justamente las obligaciones formales que tienen los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Entre esas obligaciones podemos encontrar que estos residentes en el extranjero sin establecimiento permanente
tienen como obligación formal inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, ofertar o cobrar simultáneamente con el precio el impuesto al valor agregado. Esto es muy importante porque está relacionado con otra reforma de la cual les voy a platicar más adelante. En su fracción tercera, el 18D nos establece que esos residentes tienen que proporcionar al SAT información sobre el número de servicios u operaciones que realizan cada mes. Asimismo, tiene como obligación calcular cada mes el impuesto al valor agregado, obviamente pagarlo aplicando la tasa del 16% a las contraprestaciones y, lógicamente, enterarlos el 17 del mes siguiente de que se trate. Tiene también como obligación emitir y enviar el CFDI a los receptores de los servicios en territorio nacional. También tiene como obligación designar ante el SAT, cuando se dé de alta ante el RFC, un representante legal y proporcionar un domicilio en territorio nacional para efectos de notificación y vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales. Asimismo, tiene también como obligación tramitar la e-firma en términos de lo que establecen las leyes pues, vigentes aquí en México. Ahora bien, conociendo las obligaciones que tienen estos residentes, podemos aplicar entonces la reforma del artículo que se agregó. El artículo que se agregó nos establece que no están obligados a cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 18D los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México que presten los servicios digitales, pero únicamente los previstos en el artículo 18D, fracciones 1, 3 y 4. Para esto, estas, digamos, actividades son las propias de descarga o acceso de imágenes, películas, textos, información, video, audio, música, juegos de azar, así como otros contenidos multimedia, ¿no? Esa es nuestra fracción primera. Nuestra fracción tercera son los clubes de línea y páginas de citas, y la fracción cuarta es la enseñanza a distancia o de test o de ejercicios. De manera tal que les quise decir estas actividades para que pues, tengan la referencia. Y entonces, los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México que presten servicios digitales previstos en el artículo 18 de fracciones 1, 3 y 4, que son los que ya les expliqué ahorita, esto siempre y cuando lo realicen a través de personas que se refiere a la fracción segunda del mismo artículo 18, es decir, los intermediarios, siempre y cuando que los intermediarios efectúen la retención del impuesto al valor agregado en términos del artículo 18J, fracción segunda, inciso A, segundo párrafo de esa ley, es justamente la retención del 100%. Bueno, pues una vez que se cumplan estos supuestos, esos residentes no estarán obligados a cumplir con las obligaciones previstas en el 18D, que fueron las primeras que les revisé. Para mayor claridad podemos darle o cerrarlo un poco más claro. Bueno, los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México que presten servicios de descarga o acceso de imágenes, películas y demás tipo de multimedia. El servicio de las aplicaciones de citas, de clubes en línea, así como enseñanza a distancia, que presten los servicios a través de intermediarios, bueno, y esos intermediarios enteren las retenciones del 100% del IVA, entonces esos residentes no estarán obligados a cumplir con las obligaciones formales que nos establece el 18D. Y sobre esto versa la primera reforma. Entonces, considero que es algo bastante importante para efectos de que si se cumple con esta retención, pues no tendrá que cumplir con estas obligaciones. Ahora, la siguiente reforma. Tenemos una adición al artículo 18J. Bueno, el artículo 18J también nos habla de los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. ¿Ok? Simplemente este artículo nos habla de diversas obligaciones que también van a tener estos residentes en el extranjero. Asimismo, la adición que se realiza a estos, residentes es justamente el último párrafo de la fracción tercera del artículo 18J, la cual nos establece que estos residentes no tendrán la obligación de proporcionar la información a que se refiere esa fracción que ahorita se las voy a mencionar, tratándose de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente, siempre y cuando preste los servicios del artículo 18J, fracciones 1, 3 y 4, que son las que ya me permití leerles hace rato, a las que se efectúe y siempre y cuando se les efectúe la retención del 100%. Esto es, la reforma como tal va encaminada a que se entere debidamente por los intermediarios
la retención del 100% del IVA. Entonces, una vez que se entere la retención en esta cantidad y en este porcentaje, se podrán ser acreedores a este tipo de beneficios. Por ejemplo, los residentes en el extranjero, claro. De manera que el artículo 18J, o sea, entre los obligaciones que nos establece está, por ejemplo, que estas personas tengan que publicar en su página de Internet la aplicación o plataforma de forma expresa o por separado el impuesto al valor agregado correspondiente al precio que se ofertan los bienes o servicios de los enajenantes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, y de hecho se los comenté hace ratito, como otra de las obligaciones que establece el artículo 18D, aquí hay otra reforma a justamente la ley, en el sentido de que pueden publicar en su página de Internet de forma expresa o por separado la ley, siempre y cuando tenga la leyenda IVA incluido. Esto es, puede publicar la cantidad total o puede publicar, siempre y cuando tenga la leyenda IVA incluido, o lo puede publicar por separado, poniendo la tasa referente al IVA. Este es una ventaja que se les está otorgando a este tipo de prestadores. Y como les comento, a este mismo artículo se le agrega justamente el último párrafo en el que nos establece que también tendrá ese beneficio de no presentar diverso tipo de obligación siempre y cuando su intermediario haga el entero del 100% de las retenciones del IVA. De manera tal que justamente recordemos, es muy importante recordar que este artículo es muy vasto. Entonces, este último párrafo solamente hace referencia a la fracción tercera de todas las demás información que se tiene que enterar. De manera tal que la fracción tercera únicamente nos hace referencia a que estos residentes en el extranjero tienen la obligación de proporcionar al SAT una lista de todos sus clientes enajenantes de bienes o prestadores de servicios u otorgantes del uso o goce temporal de bienes en cuyas operaciones hayan actuado como intermediarios. Es decir, van a publicar la información de los intermediarios. ¿Pero qué información? Tienen la obligación de informar el nombre completo, razón social de sus intermediarios, clave en el Registro Federal de Contribuyentes, clave en el Registro de Población, en el caso de persona física, domicilio fiscal, institución financiera y clave interbancaria estandarizada, de la cual se reciben los depósitos de los pagos, el monto de las operaciones celebradas con su intermediación durante el periodo de que se trate, obviamente por cada enajenación de bienes o prestación de servicios o cada vez que se otorgue el uso o goce temporal de bienes, y tratándose de servicios de hospedaje, la dirección del inmueble. Esto de sus intermediarios. Como ya les leí, si se cumple con la retención del 100% vía intermediario de este tipo de, prestación de servicios, bueno, pues se le elimina la obligación de cumplir con esta obligación de aportar esta información de sus intermediarios. Esa es otra de las reformas. Ahora bien, vamos a hablar de la adición como otra reforma del procedimiento que se le establece a estos residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México con respecto al bloqueo temporal de los servicios. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues recordemos que el artículo 18J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 18G, del Impuesto al Valor Agregado, ya nos establecía que si los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México incumplían con alguna de las obligaciones que, bueno, está como tal en el capítulo de plataformas tecnológicas, obviamente se le iban a aplicar las sanciones que establece el mismo Código Fiscal de la Federación, así como en su caso, pues lo que establezca la ley específica de la materia, ¿no? Como es la Ley del Impuesto al Valor Agregado. No obstante ello, se creó capitulado de artículos que habla justamente sobre el bloqueo temporal de acceso al servicio digital que presten estos residentes en el extranjero en caso de incumplimiento de obligaciones. Pero el artículo 18H bis que se creó, ahora les voy a decir los demás artículos que se crearon, hace una diferenciación entre el incumplimiento de obligaciones y, el efecto que va a tener cada una de ellas. De manera que el artículo 18H bis, que como les repito, fue creado en adición a esta reforma, nos establece que el incumplimiento de las obligaciones a que se refieren las fracciones 1, 4 y 7 del artículo 18D, que es justamente el que les mencioné al principio, el que me permití leerles, que establece justamente la fracción primera, la adición al RFC y justamente la fracción 7, la E-firma, nos establece que
siempre que se incumpla con alguna de estas obligaciones, bueno, pues entonces se dará lugar al bloqueo temporal del acceso al servicio digital del prestador de servicios digitales que incumplió con esas obligaciones. Ahora, este bloqueo se va a realizar a través de un concesionario de una red pública de telecomunicaciones en México. Para esto, pues obviamente se tiene que revisar cuáles son la lista de concesionarios de una red pública de telecomunicaciones en México. De manera tal que esta sanción se va a aplicar cuando el residente en el extranjero, además de las, digamos, obligaciones que incumpla derivado del artículo 18D, también se va a aplicar, y por eso les digo que hace la diferencia entre distintas obligaciones que debe cumplir, cuando el residente en el extranjero omite realizar el pago o el entero de las retenciones que en su caso deba realizar, así como la presentación de las declaraciones de pago o informativas a que se refieren los artículos 18D, fracción cuarta, y 18J, fracciones 1, inciso B y 3 de la ley, durante 3 meses consecutivos o durante 2 periodos trimestrales consecutivos. Aquí hay 2 periodicidades, tratándose de la declaración informativa a que se refiere la fracción tercera del artículo 18D citado. Esto es, tenemos obligaciones que establece el propio 18D, como es la inscripción, por ejemplo, en el RFC, y tenemos estas obligaciones que nos establece directamente este artículo, como puede ser justamente la omisión en la presentación de las declaraciones, y ya vimos la temporalidad que tiene. De manera que este procedimiento de bloqueo se va a aplicar, pues ahora sí que en distintos tipos de incumplimiento de obligaciones. Asimismo, entramos en el tema de la creación de un artículo 18H, que justamente nos establece que para efectos de pues el bloqueo que les acabo de mencionar, se le va a otorgar al contribuyente su garantía de audiencia antes y previa a que se lleve a cabo el bloqueo que les comenté. Esto pues en aras de salvaguardar justamente pues el debido proceso y la garantía de audiencia que tiene justamente el contribuyente. Entonces el artículo 18 ter nos establece esta parte de la garantía de audiencia y nos establece que más adelante los tipos de notificaciones que hay para efectos de este procedimiento, pero nos establece básicamente que en un plazo de 15 días contados a partir de que se haya notificado, en este caso, pues ahora sí que esta parte de incumplimiento, que la autoridad detecta ese incumplimiento, se le va a otorgar la garantía de audiencia para que el contribuyente, en este caso el residente en el extranjero, manifieste ante el SAT pues lo que a su derecho convenga con respecto a ese supuesto incumplimiento. Ahora, como en los demás trámites que nos establece y procedimientos, más que trámites, que nos establece, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación, pues tenemos derecho como contribuyentes, como residentes en el extranjero, sin EPE en México, una prórroga de 5 días al plazo previsto de los 15 días en el mismo artículo para poder aportar documentación e información respectiva, que esto pues no es nuevo, ya lo hemos visto, como les comento, en los procedimientos del SAT. Asimismo, pues deberá señalar un domicilio y un correo en territorio nacional para el fin de, pues obviamente, recibir notificaciones. Ahora bien, el mismo artículo que nos establece el procedimiento, que es el 18H ter, nos establece que la autoridad cuenta con un plazo de 15 días para valorar la documentación que, bueno, tanto documentación, información o manifestaciones que haya realizado el contribuyente, el residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Pero, evidentemente, si existe una prórroga, bueno, pues este plazo también se puede agrandar, ¿no? En aras de salvaguardar la equidad tributaria en ese sentido. Y equidad procesal también. Ahora bien, tenemos la creación del artículo 18H cuarter, justamente porque les digo que se crearon varios artículos, el cual nos establece que es justamente el concesionario el que tiene la facultad de dar de baja temporal, el bloqueo temporal de estos prestadores de servicios. De manera tal que nos establece que una vez que se haya, digamos, notificado al contribuyente que no acredita el debido cumplimiento de la obligación que el SAT le dio a conocer, bueno, pues entonces el concesionario va a tener un plazo de 5 días a partir del día siguiente en que se haya surtido efectos la notificación de la resolución en la que se ordena el bloqueo temporal del acceso
para realizar el bloqueo correspondiente. Entonces el procedimiento pues es relativamente rápido y lo podemos simplificar de la siguiente manera. El contribuyente o residente en el extranjero sin EP en México cae en alguno de los supuestos de incumplimiento de obligaciones que les comenté anteriormente. Posteriormente, el Servicio de Administración Tributaria se da cuenta y depende del tipo de obligación que se incumplió. Se va a notificar a través de la página del Diario Oficial de la Federación y la página del SAT o a través de una notificación personal. Esto va a depender de la obligación que se incumplió. Posteriormente a esa situación, el contribuyente, una vez que se tiene por notificado al contribuyente, ya sea por cualquiera de los medios que les comenté anteriormente, tiene un plazo de 15 días para desvirtuar a través de su garantía de audiencia supuesto incumplimiento en el que acudió. Puede aportar en ese inter información, documentación, manifestaciones, puede ampliar este término a través de una prórroga que no necesita justamente que se acuerde el pronunciamiento de la autoridad, simplemente si lo hace dentro del plazo de esos 15 días, se tiene por admitida esa prórroga y posteriormente la autoridad también tiene el plazo de 15 días para poder resolver sobre ello o en su caso aumentar ese plazo en caso de que haya existido esta prórroga que les comento. Posteriormente la autoridad fiscal va a resolver si el contribuyente residente en el extranjero sin EP en México cumplió o más bien acredita que sí cumplió con la obligación o que no la cumplió, va a emitir una resolución. Si esa resolución fuera el caso en que no acreditó el cumplimiento de la obligación, bueno, pues obviamente se le tiene que dar a conocer también a ese concesionario que cuenta con un plazo de 5 días para que aplique el bloqueo correspondiente en razón de que el contribuyente no acreditó haber cumplido con la obligación que por ley tenía. Básicamente, resumido, este es el proceso que nos establece todos estos artículos que les mencioné. Ahora bien, el artículo 18H quintus ya nos establece como parte final de este proceso que el SAT va a dar a conocer en la página de internet o en el diario oficial de la oficial de la Federación el nombre del proveedor y la fecha a partir de la cual se deberá realizar el bloqueo temporal del acceso al servicio digital, a efecto de que los receptores del servicio en territorio nacional se abstengan de contratar servicios futuros. Tenemos otra lista negra aquí en el 18H quintus, pero pues básicamente es esto, ¿no? Esas personas son incumplidas, entonces evítate contratar servicios futuros con ellos. Es lo que nos establece. Y pues esto es el final del procedimiento que nos establece estos artículos que se crearon para efectos de los servicios de plataformas digitales. Si tienen alguna duda, pues síganos en nuestras redes sociales y pues capacitando para el futuro.